Buenos días, mis hermanos. En este día hermoso, el día domingo, vamos a estudiar, vamos a entender y vamos a hallar con la palabra a entender lo que nos dijo el Señor Jesucristo a través de una de sus famosas parábolas, la parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos primero a leer la palabra. Voy a compartir la pantalla para que ustedes tengan la lectura. Vamos a leer. Dice así la palabra. Y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después le dijo, esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, esta viuda que me molesta, le haré justicia, a no ser que viniendo de continuo se agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no habrá justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Interesante. Amén por la palabra de Dios. Quiero decirles que la prédica, no se va a llamar como, dice la palabra, la viuda y el juez injusto. Va a ser rendirse nunca, retroceder jamás. Veamos nosotros qué nos tiene hoy la palabra. Esto me hace recordar a una ilustración de Esopo, de esta fábula famosa de las zorras y las uvas. Vamos a escuchar, dice, una mañana de otoño, mientras la zorra descansaba debajo de una planta de uva, un viñedo, vio unos hermosos racimos de uvas ya maduras delante de sus ojos, y deseosa de comer refrescantemente, distinto a lo que ya estaba acostumbrada, la zorra se levantó, se preparó y se puso mano a las obras para comer las uvas. Lo que la zorra no sabía es que los racimos de uva estaban mucho más altos de lo que ella imaginaba. Buscó un medio para alcanzarlos. Saltó y saltó, mas sus manos no cogió, ni podía tocarlos. Había muchas uvas, pero la zorra no podía alcanzarlo. Tomó carrera y saltó otra vez, y el salto le quedó aún más corto. Aún así, la zorra no se dio por vencida, tomó carrera una y otra vez, saltaba y nada. Las uvas parecían cada vez más altas y lejanas. Ya cansada por el esfuerzo y sintiéndose incapaz de alcanzar las uvas, la zorra se convenció que era inútil repetir el intento. Las uvas estaban demasiado altas y la zorra sintió una profunda frustración. Ya agotada y resignada, la zorra decidió renunciar a las uvas. Pero cuando se decidió a regresar al bosque, se dio cuenta que habían un par de pájaros que volaban por ahí, que habían observado la escena y sintió vergüenza. Y creyendo que había hecho el papel de ridículo para alcanzar las uvas, la zorra se dirigió a los pájaros y les dijo, yo habría conseguido alcanzar las uvas si no hubieran estado maduras. Me equivoqué en un principio, pensando que estaban maduras, pero cuando me di cuenta
estaban verdes y preferí desistir de alcanzarlas. Las uvas verdes no son un buen alimento para un paladar tan fino como el mío. Así que la zorra siguió su camino, intentando convencerte que no fue por su falta de esfuerzo que ella no había comido esas riquísimas uvas, sino porque estaban verdes. La moraleja es, si alguno está interesado de verdad, no debe desistir. Esfuérzate y persevera para conseguirlo. Las escrituras están repletas de exhortación a orar. A menudo, a la par de las promesas del Señor, ciertamente dirán que serán contestadas nuestras oraciones. En Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto lo vemos en Mateo 7:7. Y podemos complementar. Si pide pescado, le dará una serpiente, es un hijo, ¿no? Le pide pan, una piedra, y ven en los siguientes versículos. Cuánto más nuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Y esta es la confianza que tenemos en el Señor. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabremos que tenemos las peticiones que nos han hecho a nosotros. Sin embargo, nuestras oraciones no siempre son contestadas con la rapidez que pedimos de acuerdo a nuestro reloj. La pedimos muy rápido. Por razones que son supremamente sabias, misericordiosas y justas, pero a menudo desconocidas e inexplicables para nosotros, Dios retrasa las respuestas a nuestras oraciones. Sin embargo, nos anima a seguir orando con persistencia y pasión, sin perder nunca la fe y sin desmayar. En este capítulo que empieza 18:1, con las palabras se ilustra este principio. Es la historia de una mujer que de ninguna va a renunciar a la búsqueda de la justicia para ella, a pesar que su caso se encuentra atrapado en un sistema judicial corrupto, con un juez deshonesto e insensible. Esta es la penúltima historia de una serie especial de parábolas que destaca entre Lucas 13 y 18. Están ordenadas temáticamente. Todas son únicas en el Evangelio de Lucas. De hecho, son parte de una larga narrativa que no tiene paralelo en ninguno de los otros evangelios. Empezando de Lucas 13:22, terminando con la parábola del fariseo y el publicano en 18:14. Varias de las historias más conocidas de Jesús, entre las cuales están las tres famosas parábolas en Lucas 15, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Recuerdan que tomamos la oveja perdida? Estas solo aparecen en el Evangelio de Lucas. Esta conmovedora historia acerca de un juez injusto y una viuda persistente es única en Lucas. La historia viene inmediatamente de un breve discurso de la segunda venida, capítulo 17, en el cual el Hijo del Hombre se manifieste. Son una reminiscencia del discurso del Monte de los Olivos, pero en realidad es un mensaje mucho más corto, con una notable diferencia en contenido. Pertenece a la época anterior a Jesucristo. El discurso de Lucas 17 está dominado con advertencias de la fatalidad, desastres repentinos y culmina con la imagen espantosa de muerte y corrupción, donde
estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Verso 37, en Lucas 17. Y comienza con la parábola. Después de esto, el asunto exacto es la necesidad de orar siempre y no desmayar, como lo dice el Señor en Lucas 1. Perdón, Lucas 18:1. No importa cuán sombríos estén los tiempos, incluso si el mundo parece estar marchando hacia la condenación, el juicio eterno, las mujeres y hombres injustos deben persistir en la oración y estar siempre seguros que Dios escuchará y responderá a su pueblo. Este es un gran estímulo para los creyentes que viven malos tiempos, como son ahora en el COVID, que han perdido trabajo, han perdido oportunidades, tendrán alguna enfermedad, familia que ha fallecido, estar enfermos del COVID. Y es aún más, toda Sudamérica está un poco convulsionada. Aumenta la hostilidad en el mundo, percibiendo el juicio, tal vez sintiéndonos solos y aislados, como estamos en nuestras casas. En otras palabras, esta historia tiene una aplicación especial y particular en estos tiempos. Tal vez para algunos son días malos y es crítica la situación. Nuestras oraciones deben ser urgentes, apasionadas y persistentes. No debemos desmayar. Pero veamos qué nos tiene cada personaje. Hablamos de este juez. En el escenario descrito de esta parábola, sería muy familiar esta persona en el tiempo de Israel del primer siglo. Pero también en todos los tiempos, van a ver ustedes. Jesús establece el escenario en una ciudad, Lucas 18:2. No la menciona, no es necesario hacerlo. Las viudas y los jueces corruptos eran conocidos en la cultura de aquella época y la justicia a menudo era difícil de conseguir. El alto tribunal religioso en Israel era el Sanedrín. Constaba de 71 jueces, todos líderes religiosos, considerados expertos, tanto en la ley de las escrituras como en la tradición oral. Su poder, como sabemos, en el Nuevo Testamento era opresivo y demasiado injusto. Por supuesto, el gran Sanedrín se ideó y se llevó a cabo conspiraciones que llevó a la crucifixión de nuestro Señor, demostrando totalmente que estaba plagado de injusticia y corrupción y los motivaba sus propios intereses. Pero había otros niveles abajo del gran Sanedrín, otros tribunales, en el cual estaban las ciudades más grandes de Israel, tenían sus respectivos jueces y tribunales, conocidos como el Sanedrín Menor. Constaba en cada ciudad de 23 jueces. Al igual que los grandes personajes y gobernantes de Israel, estaban fuertemente influenciados por la doctrina de los fariseos y por la norma de los saduceos. Por lo tanto, sus resoluciones eran superficiales, basadas en las tradiciones humanas, y eran muy propensos a esgrimir y emitir juicios severos y apresurados, alimentados por una mala interpretación rebuscada de los fariseos, con regulaciones erróneas de los estatutos de las escrituras hebraicas. Hemos visto un ejemplo clásico en las restricciones ceremoniales del sábado, que lo criticaban mucho al Señor. Los mismos jueces estaban impregnados de su propia cultura farisaica. Después de haber subido lo más alto en la jerarquía rabínica, estaba politizada. Y a menudo estos jueces
se volvían notariamente corruptos. ¿No les parece algo similar a veces que estamos viviendo en los países de Latinoamérica? No digo que sea una ley general, pero hemos visto muchas cosas en nuestro país. Pero además de todos los jueces, Roma había nombrado magistrados locales y jueces locales, autoridades municipales que juzgaban casos penales y atendían los intereses del César. Ellos eran de lo peor, carentes tanto de moral como de escrúpulos, quien les pagaba grandes sueldos del tesoro del templo de los romanos, y por lo general eran gentiles e incrédulos. No entendían la ley mosaica. Los judíos en general los miraban con el mismo desprecio absoluto que demostraban hacia los publicanos. Su título oficial eran jueces prohibidores, así le decían. Pero han cambiado un solo término en el arameo, una letra, y los judíos se referían a ellos como jueces ladrones. Increíble, se jugaba con las letras, ¿no? La descripción de este juez deja claro que era uno de los nombrados por los romanos, porque ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Verso 2. Esta es una buena caracterización de este juez. Expresiones similares son bastante comunes en la literatura antigua, incluso fuera de la Biblia. Tal palabra era utilizada para describir a personas bien reconocidas por su falta de escrúpulos. Alguien que no mostraba una verdadera reverencia a Dios, a su voluntad o a su ley. Además, eran completamente indiferentes a las necesidades de las personas. Sus causas justas se habían convertido en un juez que amaban el estatus, el dinero, y no amaba la justicia. No se inmutaba la compasión o la comprensión. Y para empeorar la gravedad de su malvada personalidad, descubrimos que no eran ingenuos, ni se engañaban a sí mismos, sino aparentemente, conscientemente, libertinamente, se han vuelto en su personaje corrupto. Y reconoció, sin rodeos, quién era. No temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Lo repite por segunda vez en el verso 4. Y si por su propia confesión vivía abiertamente en desafío primero de Dios y segundo de sus grandes mandamientos. Era un ser humano completamente amoral y su iniquidad rezaba todo tipo de consecuencias trágicas. Inclinaba la balanza para el débil y el que tenía la verdad contra las personas poderosas de esos tiempos. Y podía afectar la vida tan severamente que podía mandarse a la persona a la galera, donde era esclavo o remero por años hasta que muriera, o mandado a una mina hasta morir, o mandado a la cárcel a cumplir sentencia por muchos años, abandonando a su familia y a sus seres queridos, dejando de repente sin sustento a esa familia. ¿Cuántas injusticias debía haber puesto ahí? Jesús fue exacto cuando se refirió a él con el epíteto juez injusto. Un juez que no conocía las obligaciones de su cargo, que hacía prácticamente la justicia que él quería, inclinado por la balanza del dinero y de la influencia. No impartía justicia de acuerdo a la ley de Dios y según las necesidades de las personas. No le importaba lo que necesitaban los demás. No tenía vergüenza. Un cara dura, podríamos decirle. Nada menos que era supremamente peor de este tipo de escaro en una cultura de Medio Oriente donde el honor y la vergüenza son el todo. Este juez le faltaba de todo hasta la esencia básica
la carencia de nobleza, de afecto natural. No le importaba ni Dios ni la humanidad. Su propio carácter era tan estéril de virtudes que la mayoría lo consideraba inhumano. Aparentemente cualquier petición o súplica no era respondida. No obstante, esta parábola nos ha enseñado de una forma positiva acerca de Dios y cómo Él contesta las oraciones, empleando como ilustración el comportamiento perverso de este juez tan injusto. Y la parábola es muy similar a la de mayordomo injusto que Jesús usó de una persona malvada que mostraba algo puro y recto. Ahora veamos a la mujer, a la viuda. El único personaje de esta parábola es una viuda pobre, víctima de alguna injusticia o opresión. Ella reclama de que le ha hecho daño a su adversario. No sabemos exactamente cuál habrá sido el problema. ¿Le habrá quitado la tierra, la casa? Era viuda, era una mujer desamparada. No tenía ni hijo que la defendiera porque ella tuvo que hablar con el juez, sino ni pariente, ni una persona cercana. Lo único que buscaba era su único recurso para resarcir ante los tribunales. Alguien la había defraudado, la había estafado, no sabemos. Como decía, estaba sola y desamparada. En esta cultura, los tribunales pertenecían exclusivamente a los hombres. En primer lugar, ninguna mujer había apelado a un juez. Si habría sido un hombre en su vida. Y si había un hombre en su vida, no es mencionado. No solo su marido estaba muerto, no tenía ni hermano, como dije yo, ni cuñado, hermano, vecino, primo, sobrino, tío, pariente masculino, aunque sea lejano, ni el vecino cercano que pudiera defender su caso. Ella representaba a los que estaban extremadamente pobres, impotentes, indefensos, carentes y humildes, desconocidos, sin amor y sin cuidado. De alguna manera, desesperados por justicia. Jesús mostró la ilustración en torno a la viuda porque según la ley, su caso hubiera de haber sido claro, independiente de los méritos legales de su demanda. El juez debe haber hecho algo para cuidar de ella puramente por motivos de piedad. Según la ley de Moisés, era explícita en este caso. El mismo Dios ordenó: ninguna viuda, ningún huérfano afligiréis, porque si tú llegaras a afligirles y ellos clamaren a mí, dice, ciertamente yo oiré su clamor y mi furor se encenderá y los mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Éxodo 22, 24. El principio se hizo eco en Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es por eso que se piensa que no era un judío. Las leyes estaban llenas de disposiciones especiales para las viudas. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás prenda, ropa de la viuda. Deuteronomio 24:17. Las viudas debían ser atendidas. Las autoridades legales tenían un deber esencial, particular, para que sean satisfechas sus necesidades. Al parecer, esta mujer tenía un caso bien documentado por normas legales en sí y había suplicado justicia. Ni siquiera un trato especial, solo justicia. Era inalcanzable. En el tiempo, decía en Lucas 18:3, ¿sí? Una viuda
la que él venía constantemente. Me imagino que iba en la mañana, iba en la tarde, iba en la noche, en la madrugada, todo el rato, o salía a tocarle la puerta, es decir, defiéndeme, hazme justicia, mi adversario. Volvía y una otra vez todos los días. Y al parecer ella estaba buscando la rectificación de una injusticia que se había cometido contra ella. Su desesperación indicaba que le habían quitado todo y ya no temía perder nada. No sabemos, como le decía, una casa, un terreno donde sembraba sembraba ella y vendía y con eso se autosostenía. Pero la respuesta inicial a la mujer fue increíblemente fría. Él se negó a atenderla. Desestimó su caso con perjuicio extremo, sin ninguna consideración real. Tal vez el fraude, el robo que había sido la víctima le pareció insignificante al juez. De repente, para algunos que tienen todo, ese poco no parece nada, pero para el pobre sí significa muy cosas importantes. De repente ha sido una casa, no sabemos. No obstante, parecía amenazar su propia subsistencia, su existencia de la viuda. Es impactante la falta de absoluta preocupación y compasión por este juez, por ella. Vemos una capacidad increíble de Jesús para expresar las imágenes vividas con un mínimo de palabra que representa todo eso. Igual que el mayordomo infiel, el hijo pródigo en su rebelión. Este juez impresionante malvado, diríamos hasta diabólico, para no ayudar a esta viuda, no hacerle justicia. El Señor simplifica el asunto, como costumbre, sin emplear muchos adjetivos o frases coloridas. Se limita a describir un acto de crueldad insensible, pero veraz. El juez, sin consideración, se echó de lado a esta pobre mujer, como si fuera una molesta mosca, a un costado, un mosquito, se sacude. Pero este asunto de esta parábola se expresa claramente, como ya les dije, en la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este aspecto de Jesús recalca acerca de una manera particular de persistencia en la oración. El aspecto que está mostrando es a sus discípulos mientras esperan su retorno. Si ustedes leen Lucas 17, él habla de la segunda venida y el mundo se va a volver más malvado, digno de condenación, y él quiere que sus escogidos se mantengan orando y no desmayen. Así que una llamada a una oración, porque venga nuestro Señor ya. Es un estímulo para orar y decir, Señor, ven, ven, dame fortaleza para perseverar hasta el fin. En esencia de la exhortación está resumida en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando estéis, teniendo por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Él hablaba de su segunda venida. Anima aquí el Señor a orar fielmente hasta que el día llegue, esa segunda venida. Él usa esta parábola que ilustra la persistencia incansable, un aliento apropiado para que los discípulos del primer siglo, pero también es oportuna para hoy y todos los siglos, que veamos el fin está cerca. Los tiempos se dan, las señales están. Tal vez la diferencia entre un tiempo largo y corto no tiene significado en el calendario de Dios.
Como dice en 2 de Pedro 3:8, dice, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Toda historia para abrir y cerrar de ojos es comparada con la eternidad. Pero desde nuestra perspectiva, el tiempo a menudo parece que no avanza. Y para esta viuda, el lapso de tiempo entre la injusticia que sufrió y la reivindicación definitiva que hizo juez, y probablemente le había parecido un periodo muy largo. Como sería. A veces cuando uno está aburrido el tiempo se dilata, pero cuando uno está feliz y está alegre, el tiempo es corto. Pero este periodo de dureza para la viuda fue muy largo. Para el apóstol Juan, que espera el retorno de Jesús durante el transcurso de su vida, haberle parecido una demora interminable. Para los creyentes son 2000 años después. Y no sabemos cuántos años más. Pero esa connotación, esa amonestación del Señor de orar siempre y no desmayar, es exactamente el estímulo que debemos tener. Hoy día es un ritmo acelerado, todo se ha multiplicado, todo es más rápido, no hay tiempo para hacer las cosas. Me acuerdo, una vez estaba en la oficina de mi mamá era secretaria de la oficina de reclamos de una empresa naviera. Entonces me contó, no, yo estaba chico, sí, me acuerdo muy bien, que ella me llevaba a veces porque tenía que comprarme ropa, salir, no sé. Entonces yo le veía teclear las cartas, cerrarlas, firmarlas, llevarlas a su jefe, las firmaba, las sellaba, les ponía sus estampillas y las dejaba para que el mensajero se las llevara al correo. Y me acuerdo que le pregunté, ¿qué es un reclamo? Le dije, era pequeño. Mira, lo que pasa es que una carga a veces no ha venido bien, se ha golpeado o ha venido destruido entonces estamos haciendo reclamo al seguro para que pague esa parte. Ah, le digo, ¿y cuánto tiempo demora? Por lo menos 3 meses. En otra ocasión ya estaba una persona que yo le decía tía, estaba en el fax. No, perdón. No era fax, era teleprompter, algo así, teleprompter. Una máquina grande, enorme. Se comunicaban al otro lado del mundo. ¿Y cuánto tiempo ahora demora? Ah, demora un mes. Después vino el fax. El fax demoraba una semana, 2 semanas en responder, mientras analizaban todo. Y ahora, con correos, con WhatsApp o con lo que sea, todo ocurre muy rápido. Y el mundo se ha acelerado. Igualmente, la palabra de Dios es objeto de burla a veces. Censura, no puedes hablar libremente de Cristo en los colegios, en ciertas ocasiones, y no te permiten. En algunos países está censurado. Si tú hablas, te denuncias porque vas en contra de la libertad de expresión o quieres hacerlo. O algunos cristianos son difamados, perseguidos, oprimidos. Incluso en culturas occidentales, supuestamente de comida avanzada. Como le decía, uno libremente en un colegio no puede hablar de Cristo o de la salvación, porque te está sesgando en la religión. Y te pueden llevar preso, te pueden demandar y te pueden multar. Y ahora en Oriente y en África y en algunas partes de Asia, los cristianos viven constantemente en peligro de martirio. Una vez leí que eran unos cálculos un poco conservadores, que cada año pueden morir de 2000 a 3000 cristianos asesinados por su fe.
y nosotros no sabemos. Oremos por esas personas que arriesgan su vida por alcanzar a los no alcanzados en Cristo Jesús. A veces anhelamos que Cristo venga pronto y ponga fin a toda esta impiedad, esta opresión, destruyendo el pecado para siempre, restableciendo su reino de justicia. Hasta el mismo Señor, en su oración del Padre Nuestro, nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino. En esta parábola nos anima a orar sin cesar y no desmayar. Algunas palabras dice desmayar, que significa renunciar por agotamiento. O como vimos la zorra, darse por vencido. En Lucas 18:1 es el único lugar donde aparece la palabra fuera de las epístolas paulinas, porque Pablo lo usa 5 veces. 2 Corintios 4:1 y 4:6. No desmayemos. Y el otro dice, no nos cansemos después de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no, si no, desmayamos. En Gálatas 6:9 dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Efesios 3:13, no os canséis de hacer el bien. Tesalonicenses 3:13, el significado subyacente es siempre el mismo, no renunciar a la esperanza que Jesús viene. Por supuesto que Dios no se parece nada al juez injusto. El argumento está presentado de menor a mayor. Su magisterio juez tan depravado y perverso es persuadido por su perseverancia a no hacer la justicia a la viuda. Pero al final, por la constancia de la viuda, le hizo justicia. Por eso el Señor pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y de noche? ¿Tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Lo hace con añadidura. Cuando Cristo regrese, la venganza de Dios será rápida para los impíos que no creyeron. Ellos irán al lago de fuego. Mientras tanto, Él no retrasa su justicia por apatía e indiferencia. La retrasa solamente porque es misericordioso y bondadoso. Porque en el mismo contexto donde Pedro nos recuerda que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, añade el apóstol. El Señor no retarda su promesa, según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:8-9. La aparente demora en la medida de la paciencia de Dios que nos está reuniendo como un pueblo para su nombre. Él no va a cortar los plazos, que se salve hasta el último los escogidos, de la última las personas, que podamos alcanzar nosotros predicando la palabra y que sea el número una gran multitud, que nadie la podrá contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Esta prueba es un poco referente a su segunda venida. Nos impulsa a orar fielmente, persistentemente, hasta que llegue aquel día. En Lucas 18:8 está la clave. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
¿Encontrará a su pueblo perseverante en la oración y la expectativa? ¿O habrá muchos fríos, amilanados, tibios, medios mediocres? No sabemos. Depende de nosotros mismos mantenernos en un estímulo fuerte y seguir orando. Esta parábola de la viuda representa a los verdaderos cristianos, a los elegidos. En cierto sentido estamos desamparados, pobres en espíritu, Mateo 5:13. Pero no sois muchos sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles. 1 Corintios 1:26. Estamos totalmente a la merced del juez, pero nuestro verdadero juez celestial no parece en absoluto al juez de esta parábola. Él es la encarnación de la justicia perfecta. Él no puede hacer nada mal. En el libro de Job encontré en Job 8:3, dice así: ¿acaso torcerá Dios el derecho o permitirá el poderoso a la justicia? Por supuesto que no. Él es el juez de toda la tierra. ¿No ha de ser lo justo? Génesis 18:25. Él es la roca perfecta, la obra perfecta, sus caminos son rectos, es Dios de verdad, no hay ninguna iniquidad, es juez justo y recto, porque Él vendrá a juzgar toda la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos y países y naciones y tribus con rectitud. Por eso Pablo dice: estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Volvemos a la pregunta de Jesús, 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te hallará con fe? Debemos reflexionar en nuestra propia esencia nosotros, en nuestro propio pensamiento, en la intimidad con el Señor. ¿Estamos orando fielmente por su retorno? ¿Estamos pidiendo correctamente? Yo pienso que sí. Estamos ahí, pero debemos estar apartados de esta vida con valores mundanos que nos hacen desviar de la visión de Dios, de Jesús, en estos momentos, distrayéndonos y distanciándonos con otras cosas o entrando en otras ideas, porque debemos amar a nuestro Señor Jesucristo, que ya viene su venida. Tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor y trabajar en la obra, orando y rogando por el retorno de Cristo. Han pasado los años y siguen pasando hasta que Él venga. Algunos se nos adelantaron y otros estamos en la brea. Esta historia, esta parábola, tenía la viuda y tenía un enemigo. Y el enemigo ya saben quién es. Es el adversario que trata de quitarnos la justicia, quitarnos nuestra paz y quitarnos nuestro todo. Distraernos de los ojos de Cristo, puesto los ojos en Cristo, en el sendero estrecho, en el camino estrecho. Yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿cuánto tiempo tenemos orando por una petición especial? ¿Cuántas veces hemos pensado que ya no vale la pena orar por eso, por lo que hemos pedido?
La intención de esta parábola es enseñarnos sobre la persistencia en la oración. No es una razón que tenemos que molestar a Dios al punto de cansarlo con la vida con el juez. Tampoco Jesús quiso implicar que Dios sufre una mala memoria y que necesita ayuda para recordar cada petición, grande y pequeña, para llegar a Él todos los días. Seamos persistentes en la oración, hacerla con fe, porque nos ayuda a crecer en carácter y mantenerla constante la fe. Hay personas que han esperado 10 años para que un esposo acepte la dependencia de Dios, de entregar su vida a Dios. Hay personas que han orado por los hijos y han pasado años, o han pedido ahí por sanidad. Dios permite que el tiempo pase para ayudarnos a entender cuál es la verdadera raíz de la petición. A veces empezamos pidiendo una cosa mientras Dios ministra en los momentos de oración. Nuestras mentes se aclaran, nuestros ojos se abren a ciertas verdades que no éramos capaces de ver. Y tenemos que admitir que no siempre es la voluntad de Dios en nuestra mente cuando pedimos algo. Por la persistencia en la oración nos ayuda a alinear que esté exactamente en su voluntad para nuestras vidas. Como decía alguien, ¿no? Si voy a pedir $1 millón y eso me aleja de Dios, ¿Dios te lo dará? No. La segunda enseñanza que entendemos de esta parábola tiene que ver con su bondad. Usó la del juez injusto para compararlo con la justicia de Dios. Si un malo es capaz de hacer lo bueno, imagínate lo que hace un Dios bueno, es capaz de hacer todo. Recuerden en Mateo 7:11, ¿no? Pide y se dará, llamará y se abrirá. El que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se abre. ¿De quién de ustedes si su hijo pide pan le dan una piedra y si pide un pescado le dan una serpiente? Pues si ustedes siendo son malos, les saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas que pidan. Recordemos en estos puntos claves importantes. Orar sin cesar. La contestación de la oración puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. La oración persistente genera madurez espiritual a nosotros, una madurez cristiana. Dios se os dará y responderá con tiempo. Recuerden que la oración lo puede todo. La oración del justo. Hermanos, quiero decirles que no debemos perder la perspectiva de Dios y continuar en su camino en estos tiempos tan convulsos que tenemos. Hay que agradecer siempre a Dios que ya viene su segunda venida. Vamos a orar. Padre Celestial, estoy ante ti, Señor, abriendo mi corazón y mi mente, Señor, para entender tus tiempos. Tú sabes las peticiones de nuestros corazones, Señor. Lo ponemos en tu altar, Señor, como olor fragante, para que tú las veas, Señor, y cumplas, Señor, lo que te pedimos. Haznos ver tu voluntad, Señor, ya sea tarde o sea temprano. Tú verla, Señor. Señor, permítenos estar siempre contigo, en conversación constante, por tu gran amor y tu fidelidad. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes y nos guardes de todo mal. Oh Dios bendito,
sé siempre con nosotros. Padre Celestial, sigo contigo en tu gran amor. Haznos ver, Señor. Te pido consuelo, Señor, para el que está afligido de alguna enfermedad. Te pido sanidad para él, Señor. Consuelo y fortaleza a la persona que perdió un familiar. Provee trabajo al que necesita. Provee, Señor, al que no tiene sustento. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a entender tu santa voluntad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a extender tu reino. Danos creatividad, sabiduría e inteligencia para llegar a las demás personas. Ahora quiero orar para la persona que escuchó este mensaje. Acepta a Jesucristo en tu corazón y haz esta oración. Oh Dios bendito, hoy día te reconozco como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, para que perdones mis pecados. Ser acepto a ti, Señor. Justificado en ti, Señor, en tu sangre derramada en la cruz. Soy libre de todo pecado. Te ruego, Dios, Señor, hazme santo. Purifícame, Señor, y hazme ser hijo de Dios. Gracias te damos, oh Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Soy el pastor Carlos Bernales de la Iglesia Bellavista. Recuerden, gloria a Dios y gloria a Dios.